Altos mandos del ejército estadounidense llegaron a Polonia para continuar con el despliegue de la OTAN cerca de Ucrania, en respuesta a la presencia militar rusa en la zona. A lo largo del día se espera el arribo de más efectivos tras el anuncio del presidente Joe Biden de situar 3.000 soldados en Europa del Este. Canadá se prepara para una nueva ronda de manifestaciones lideradas por los conductores de camiones contra las vacunas COVID-19. En Toronto, la alcaldía hizo un llamado a la movilización pacífica y la policía cerró vías para garantizar el acceso a los hospitales. Y 62.000 familias afectadas dejan desde noviembre las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en Bolivia. Las más recientes precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y derrumbes. La mayoría de los departamentos del país continúan bajo alerta meteorológica naranja. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para más noticias de fin de semana en France 24. Iniciamos el informativo en Polonia. Llegaron al país altos mandos del ejército estadounidense, como parte de la estrategia de la OTAN para reforzar su flanco oriental en respuesta a la presencia militar de Rusia cerca de la frontera con Ucrania. Más aviones de la Fuerza Aérea enviados por Washington deben aterrizar hoy con tropas prometidas por el presidente Joe Biden en Europa del Este. El miércoles pasado, el mandatario anunció la llegada de 3.000 efectivos en los próximos días. Se enviarán 1.700 soldados del ejército de Estados Unidos a Polonia. Es una unidad de élite de las Fuerzas Armadas debidamente equipada y entrenada para llevar a cabo tareas y misiones en todo el mundo, dentro de varias horas desde el anuncio de la alerta. Me gustaría señalar que los soldados de la División Aerotransportada 82 son hombres con los que nuestros soldados han cooperado muy a menudo. Realizamos tareas juntos como parte de misiones en el extranjero, ya sea en Irak o en Afganistán. Estamos también listos para aceptar otra transferencia de tropas estadounidenses de las Fuerzas Armadas. Estamos esperando a ver qué pasa en las próximas horas. En Canadá, una protesta de los transportistas pesados contra los mandatos de vacunas entró en su segunda semana con varios plantones planeados este sábado en las principales ciudades del país. El llamado Convoy de la Libertad ha cerrado la capital canadiense durante 8 días. A medida que el llamado Convoy de la Libertad atrae críticas de la policía de Ottawa, las protestas de los camioneros por los mandatos de vacunas se están extendiendo desde la capital canadiense a otras ciudades este fin de semana. En Toronto, las fuerzas de seguridad intentan frenar los cierres. La protesta comenzó hace una semana por el mandato de la vacuna COVID-19 para cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Algunos insisten en que el primer ministro liberal Justin Trudeau se ha depuesto con el argumento de que excedió su autoridad al imponer restricciones contra la pandemia. El movimiento produce frustración entre algunos residentes de Ottawa, el ruido de bocinas y en algunos casos acoso. Las autoridades siguen pidiendo a los manifestantes que abandonen las calles. Pido a los manifestantes ahora que han presentado sus argumentos que regresen a casa, que apelen ante sus autoridades, sus representantes electos, para que continúen defendiendo sus puntos de vista. Así es como hacemos las cosas en Canadá. Los organizadores del Convoy de la Libertad habían recaudado unos $8 millones estadounidenses, pero el viernes la plataforma de donaciones web GoFundMe eliminó la página de recaudación de los manifestantes, argumentando violaciones en sus términos de servicio. Austria se convirtió desde hoy en el primer país de la Unión Europea donde es obligatorio vacunarse contra COVID-19. La medida pretende elevar la tasa de inmunización, una de las más bajas del bloque, con multas de hasta 3.600 euros para quienes no reciban las inyecciones. Quedan exentas las embarazadas, los menores de 18 años, las personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días. De hecho, desafortunadamente no hemos sido testigos de la gran afluencia que esperábamos. Es más como unas pocas gotas de lluvia. La mayoría de las personas que vienen reciben su segunda y tercera dosis, pero aún tenemos la esperanza de que la gente se convenza. Solo puedo apelar a ellos, por favor, vengan y vacúnense. China reportó 45 nuevos positivos de COVID-19 vinculados a los Juegos Olímpicos. Las autoridades sanitarias dijeron que 9 de los casos son contagios locales y el resto son importados de viajeros procedentes del extranjero. La mayoría fueron hallados en Shanghái. De otra parte, también se informó de 60 casos asintomáticos que no se suman a los confirmados.
Y en Bolivia, las intensas lluvias han provocado el desbordamiento de ríos y derrumbes en diferentes partes del país. La mayoría de los departamentos continúan con una alerta meteorológica naranja con riesgo medio, porque se prevé que continúen las precipitaciones que han dejado decenas de miles de familias desplazadas. Informe de Manuela Cano. Más de 62.000 familias afectadas. Esa es la cifra que el Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia calcula que ha dejado el temporal de lluvias que azota el país. La ciudad de La Paz ha sido una de las más golpeadas, en donde las autoridades reportaron al menos un fallecimiento y varios desaparecidos. En el barrio de Los Rosales, al sur de la capital, múltiples casas quedaron gravemente dañadas. Anteanoche ha llovido fuerte como río, ha bajado de aquel canalito así, como una estila, siempre así lejos siempre ha botado. Nos ha asustado grave, no hemos dormido, 2 noches no hemos dormido. La alcaldía anunció que se encuentra demoliendo de manera controlada varias viviendas del barrio que podrían colapsar debido a los deslizamientos. Toda la carga está viniendo a mi patio. Y como es, la altura es pronunciada, baja con fuerza y cuando llueve es peor. Prácticamente ya no dormimos, ya casi 3 días ya no estamos durmiendo ya. Los daños causados por la lluvia se han dado en 8 de los 9 departamentos del país y la mayoría se encuentra en alerta meteorológica naranja con riesgo medio, debido a que se prevé que las lluvias continúen. Es que en este periodo estamos sufriendo por el fenómeno de la Niña, lo que está un poco condicionando los eventos climatológicos y se están caracterizando en su mayoría por eventos muy cortos con una intensidad extremadamente alta. Las precipitaciones también han dejado 33.000 hectáreas de cultivos dañadas y cerca de 753 viviendas afectadas. En Perú, el presidente Pedro Castillo anunció una nueva recomposición de su gabinete luego de los diversos cuestionamientos en contra de varios integrantes del último Consejo de Ministros, juramentado el pasado 2 de febrero. En su mensaje, Castillo pidió al Congreso, liderado por la oposición, dar prioridad a los más de 20 proyectos que ha enviado el Ejecutivo para solucionar problemas del país. El informe es de Luis Méndez Urich. Fue fugaz el tercer gabinete nombrado por Pedro Castillo. Tras haberlo juramentado el 2 de febrero, el jefe de Estado anunció que una vez más recompondrá su Consejo de Ministros, otra acción orientada a intentar remediar la crisis política en la que está sumida el Ejecutivo. He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país. Esta se suma a otras por las que ya ha atravesado Castillo desde su llegada al poder el 28 de julio. Tiene su origen en el nombramiento de Héctor Valer como primer ministro, una figura criticada por la oposición y por movimientos feministas que se manifestaron en las calles de Lima este viernes. Señalan a Valer de presuntamente haber incurrido en actos de violencia doméstica contra su hija y su ya difunta esposa. El Congreso peruano, liderado por la oposición, rechazó el 4 de febrero el pedido de Valer para solicitar su voto de confianza, al tiempo que, según la prensa peruana, crecieron los cuestionamientos en contra del ministro de Cultura, el ministro del Ambiente y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ese gabinete incluye a otras personas que también, digamos, ejercen violencia contra las mujeres y una ministra profundamente conservadora que es nombrada en ese ministerio. Castillo prometió que el Consejo de Ministros incluirá voces de diversos sectores políticos. Un nuevo gabinete, que sería el cuarto nombrado en los pocos más de 6 meses en el cargo. Castillo espera poder destrabar el juego político y obtener la tan ansiada gobernabilidad. El mandatario invitó al Congreso a dejar de lado las confrontaciones y el obstruccionismo y concentrarse en las necesidades urgentes de la población. Los rescatistas de Marruecos, en el norte de África, dicen que están más cerca del niño de 5 años atrapado en un pozo desde el martes pasado. Sigue la operación obstaculizada por preocupaciones sobre la estabilidad del suelo. Tras excavar 31 metros hacia abajo, la noche de este viernes comenzaron a abrir un túnel horizontal para llegar al pequeño identificado como Rayán, quien cayó a 32 metros de profundidad afuera de su casa en el pueblo de Igrán. Hasta el momento recibe agua y oxígeno por una cuerda. Han sido varios días para nosotros tratando de salvar a este niño. Después de que usamos todos los medios con los voluntarios, comenzamos la segunda fase de excavación. Es un proceso muy difícil debido a muchos problemas relacionados con la naturaleza y el suelo en el sitio. Siga en France 24.